En el Nuevo Testamento hay un ingrediente que es Jesucristo, hombre. Pero claro, como no llegamos a comprender quién es Jesucristo, entonces tenemos problemas. Quiero saludar a todos los integrantes del grupo Fe en la Verdad. Vamos a iniciar el día de hoy comentando una conferencia del pastor unicitario Álvaro Torres y vamos a ir comentando algunas de las afirmaciones que el pastor va a hacer. Este video en realidad dura 2 horas, pero vamos a comentar un fragmento y que dura más o menos 30 minutos, pero tampoco lo vamos a comentar todo hoy, sino que vamos a ir seccionándolo o comentándolo por partes. Entonces, como ven, este fragmento que tengo aquí dura 30 minutos, pero es una conferencia que dura 2 horas en realidad. Pero tomé estos 30 minutos porque en estos 30 minutos el pastor se enfoca en hablar de la relación padre-hijo en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a mirar cómo los universitarios entienden, explican estos pasajes que pues muestran a Jesús, por ejemplo, orando, o cómo entienden la humanidad y la divinidad de Jesús. Les voy a hacer una invitación a todos y es que vamos a hacer como si nunca hubiéramos escuchado nada acerca de la unicidad. Quizás de hecho hay personas que no conocen esta doctrina, pero como les mostraba en un video anterior, yo mismo fui unicitario, pero quiero que tomemos la postura de dejarnos explicar por un pastor, que de hecho este pastor ha sido o fue en varias ocasiones presidente nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aún es pastor ahí, pero ya no ocupa el cargo de presidente. Entonces vamos a dejar que él nos explique para no tergiversar, no venir prejuiciados, sino vamos a comentar con los argumentos que vamos a encontrar en este video. Vamos a dejar atrás todo lo demás que hayamos escuchado de la unicidad y vamos a hacer como si esta es la primera vez que vamos a escuchar a un exponente hablar de ella, para pues ir comentando realmente lo que dice. Ahora la afirmación que ha hecho al comienzo es muy interesante, así que voy a devolver el video y vamos a iniciar. En el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento hay un ingrediente que es Jesucristo, hombre. Pero claro, como no llegamos a comprender quién es Jesucristo, entonces tenemos problemas. Esta primera afirmación es interesante. En el Nuevo Testamento hay un ingrediente que es Jesucristo hombre. Ahora aquí es importante entender qué es lo que ellos están queriendo decir con un nuevo ingrediente. Y esto es importante porque este es el tema de la unión hipostática, es decir, el hecho de que en la única persona preexistente de Jesús existen dos naturalezas. Jesús, la única persona, posee dos naturalezas. Él dice, hay un agregado que es Jesucristo hombre, pero vamos a entender si él entiende ese Jesucristo hombre como una naturaleza que la persona preexistente que se ha encarnado, para ellos el Padre, tiene, o si este Jesucristo hombre es una persona aparte de la persona preexistente y es otra persona humana. Cualquiera de esos dos caminos que tome, vamos a estar muy pendientes porque de hecho, como vamos a mirar más adelante, el unicitario va a caer en una herejía que se llamó nestorianismo, que hacía de las dos naturalezas, de cada naturaleza de Cristo, una persona distinta. La naturaleza divina era una persona y la naturaleza humana era otra persona y por eso se podían hablar entre sí. Y es una manera en la que este unicitario trata de explicar la relación padre-hijo. Sin saberlo, pues está cayendo no solamente en el sabelianismo, sino ahora en el nestorianismo. Está uniendo dos corrientes teológicas que fueron anatematizadas en la historia de la iglesia. Entonces vamos a mirar cómo él explica este nuevo ingrediente del que habla, que es Jesucristo hombre. Porque el plural nos hace pensar que entonces hay dos, ¿cierto? Bueno, pero es que entonces, ¿cómo hacemos?
sea que la expresión sea pluralista, o sea que la imagen sea pluralista. Igual si nosotros entendemos quién es Jesús, no debemos tener problemas. Esto es muy importante, ¿ve? Porque aquí él está preparando a las personas para que cualquier cosa que vean en la Biblia, ya sea que, por ejemplo, se hable pluralmente entre el Padre y el Hijo como un nosotros, entonces él dice, si nosotros entendemos quién es Jesús, pues no tenemos problema. Y yo personalmente he tenido esta experiencia cuando trato de hablar con los universitarios y mostrarle en la Biblia la relación entre personas distintas que hay. Ellos simplemente dicen, pero es que es el mismo, pero es que es el mismo. Es decir, es algo que ya tienen en la mente porque ellos, antes de ir al texto, primero dicen, no, Jesús es el mismo Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces ya cuando tú les muestras el texto, a pesar de que haya una distinción ahí, ellos de todas maneras van a decir es que es el mismo, y no van a ver qué es lo que está realmente diciendo el texto o qué están expresando los apóstoles o demás. Y esto es curioso porque es precisamente lo que está diciendo el pastor, ¿no? Sea que la expresión sea pluralista, igual si nosotros ya sabemos, es decir, más allá de lo que diga el texto, nosotros ya sabemos que quién es Jesús. Entonces, esto es importante porque aquí ya hay como un prejuicio, unos lentes que te pone antes de tú ir a la Biblia, y esos lentes son los de su doctrina precisamente, ¿no? Entonces es como, voy a la Biblia pero ya asumiendo lo que ya sé o lo que ya me he dado a creer. Vamos a continuar. Pero claro, el que no tiene eso claro, sí tiene problemas. Él dice, no, pero es que Dios estaba en Cristo. Pero Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo van a ser dos? Pues sí, son dos porque él mismo lo dijo. ¿Escucharon esto? Pues sí son dos porque él mismo lo dijo. Hay momentos en los que el sonido no está muy bueno, por eso he puesto subtítulos a este video, pero vamos a mirar la postura que tiene Álvaro Torres acerca de la doble naturaleza de Cristo, que realmente como les vamos a mirar, va a caer en nestorianismo. Hace de la naturaleza humana una persona aparte de la naturaleza divina, como otra persona que es con la que se relaciona. Entonces sí son dos porque él mismo lo dijo. Vamos a mirar cómo explica esto. Refiriéndose a Cristo hombre y a Cristo divinidad. Entonces aquí tenemos a Cristo hombre y a Cristo divinidad. Nosotros como trinitarios lo que vemos en la Biblia es que hay un solo Cristo y ese mismo Cristo es hombre y es Dios a la vez, una misma persona que posee dos naturalezas. Esas dos naturalezas son poseídas por la única persona del Hijo, una única persona. No es que hay un hijo humano y un hijo divino, sino que hay una única persona que posee la naturaleza divina eterna que siempre ha poseído desde la eternidad, y la naturaleza humana que asumió desde la encarnación en el nacimiento virginal en el vientre de María. Pero lo que va a hacer Álvaro Torres aquí es que él va a darle personalidad distinta a el hombre Cristo y a el hombre Dios. Y vamos a estar muy atentos. Además, siempre fue así. Vea, si a mí me tienen que definir, como a veces me preguntan en esas cositas que le hacen llenar a uno en la inmigración, hijo de Jesús Torres y de Carmen Forero. Ya, ¿verdad? No hay más problema. Pero cuando en Romanos se habla de Jesús, tienen que hacer una explicación extra. Eso no la hemos inventado nosotros, sino que está ahí escrita. Que de los patriarcas, según la carne. Fíjense que a mí me pregunta, diga, ¿usted según la carne de quién es hijo? Que yo nada más soy según la carne. No es más. De mi papá y mi mamá. ¿De quién más? Pero cuando se habla de Jesús, el asunto es diferente. Dice, no, el cual, según la carne de los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pero ese que vino según la carne, que es Cristo, que es el ungido, sobre todo es Dios.
Entonces, tú tienes dos vertientes que no tienen que explicarla con ninguna otra persona. Pero con Cristo toca explicarla porque es el único caso en esta tierra que gozó de esa, ¿cómo diríamos? Dicotomía. ¿Cierto? El único. Yo soy Álvaro, nada más. No tengo que decir, bueno, yo según la carne, viene de la señora Carmen. Pero con Cristo hay que hacer una explicación. Además, la Biblia en inglés. Ahora, vamos a ir despacio porque pues la idea no es correr, así que vamos a ir tomando cada argumento que encontremos en este video y vamos a ir comentando al respecto. El pastor aquí ha usado Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos a mirar ese pasaje, porque de hecho sí, ese pasaje habla de la doble naturaleza de Cristo, pero es interesante que este pastor use Romanos capítulo 9, versículo 5, porque de hecho este pasaje muestra que el Hijo de Dios es tanto hombre como divino. Aquí cuando el texto habla de Cristo como Dios no se está refiriendo que Él es el mismo Padre. Esto es lo que el unicitario asume. Pero vamos a mirar el contexto, que es muy importante para comprenderlo, ¿no? Entonces dice Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Pablo está hablando y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, los que son mis parientes según la carne. Es interesante que el mismo Pablo usa esta referencia de según la carne con él mismo, algo que el pastor dijo que nadie más puede hacer. Pero claramente la palabra carne es usada por Pablo en distintos contextos o con distintas connotaciones. A veces se refiere a nuestra humanidad caída, como cuando él lucha en Romanos capítulo 7, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay otras ocasiones en que como aquí la palabra carne simplemente significa la humanidad, ¿no? Humanamente, pues los judíos, dice Pablo, son mis parientes, son mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo ahora ya tiene otra familia, la familia espiritual, que es la familia de la fe, sus hermanos en la fe. Y de hecho a veces nos pasa a nosotros también. Nosotros decimos, bueno, yo tengo 5 hermanos, pero como cristianos también nos llamamos hermanos, entonces podríamos decir, estos son hermanos según la carne, ¿no? Pero pues no son cristianos o no son mis hermanos en la fe. Entonces, en este sentido también lo usa Pablo acá. Pero Pablo lo que está aquí es lamentándose por el pueblo judío que ha rechazado a Cristo. Y Pablo dice, no entiendo esto porque es que y ellos son los herederos de las promesas, por alguna manera, ellos han tenido bendiciones y entre esas bendiciones, Pablo va a mencionar 8 aquí seguidamente. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, esto es importante, de los cuales son y aquí empiezan las bendiciones de los israelitas. Adopción, 1. La gloria, 2. El pacto, 3. La promulgación, 4. La ley, 5. El culto, 6. Y las promesas, 7. De quienes son los patriarcas, acá. El culto y las promesas es 1. De quienes son los patriarcas, aquí están, 7. Y de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces, estas son todas las bendiciones de Israel, ¿no? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de los israelitas, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Que Cristo es el Padre? No, simplemente está diciendo que Cristo es humano y es divino, lo está mostrando, es humano porque Él viene, eh, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Él viene de los patriarcas en cuanto a su humanidad,
pero este mismo Cristo, esta única persona de Cristo, también es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué sabemos que eso se está refiriendo al Hijo? No solamente por el contexto aquí inmediato, sino el contexto también más amplio de toda la carta. Si vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 3, vamos a mirar qué es lo que dice. Y es que vamos a mirar, lo importante aquí no es lo que yo entienda, sino lo que Pablo está expresando. Esa es la tarea del exégeta. No simplemente leer un texto y pues comentarlo lo que él entienda, ¿no? Hay que hacer exégesis de los pasajes y entender qué es lo que está expresando el autor, ¿sí? El escritor. En este caso, vamos a mirar qué tenía en la mente Pablo cuando él está hablando de Cristo. Él está pensando que Cristo es el Padre que se ha hecho carne. Vamos a mirar aquí en Romanos 1:3 y vamos a mirar que ese no es el caso. Aquí Pablo, vamos a poner todo el capítulo 1, Pablo inicia diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Esto es importante, miren lo que Pablo hace acá. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, coma, y aquí aparece un inciso como una explicación. Dice apartado para el Evangelio de Dios, coma, entre esta coma y esta coma hay como un comentario para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, que esto que está comentando aquí es acerca del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pero dice acerca de su Hijo. Es decir, podemos tomar este inciso que hay acá, esta intervención, y omitirla para entender de qué es lo que está hablando Pablo. Dice apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo y esto es muy importante. Y es el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y dice, nuestro Señor Jesucristo. Este es otro inciso de ahora de quién es el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que el título Señor es curio, es un título de divinidad también. Entonces el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo, que era del linaje de David. Recuerda que está hablando del Hijo. Era del linaje de David según la carne. Ahora esto es interesante porque si Álvaro Torres está diciendo que Cristo tiene dos naturalezas en Romanos 9:5, porque allí dice que era según la carne viene de los patriarcas, pero es Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí Pablo nos está mostrando que cuando él habla de Cristo está hablando del Hijo, no está hablando del Padre. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Esto es importante porque aquí Pablo nos está mostrando que él no piensa unicitariamente. El Hijo para él no es la carne, sino que el Hijo vino de la descendencia de David según la carne. El Hijo vino en carne. Él no es la carne en la que el Padre vino, sino que el Hijo mismo viene del linaje de David según la carne, pero él, como dice Romanos 9:5, es Dios sobre todas las cosas. Entonces esto es interesantísimo, que cuando Pablo habla del Hijo, él habla de la única persona que es preexistente y eterna, que vino y se encarnó en el vientre de María, y por lo tanto ahora él tiene esa, como lo llamó Álvaro, dicotomía, pero en realidad es las dos naturalezas del Hijo. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es Dios y Jesús es hombre, no estamos pensando en que Jesús es Dios como Padre y es hombre como Hijo. No, para nada. O es Padre como la divinidad y es Hijo como la humanidad. No. La encarnación se trata de que la única persona preexistente viene y toma dos naturalezas y esas naturalezas encuentran su unión, no entre ellas, la naturaleza humana y divina no se mezclan, sino que están unidas en la única persona del Hijo que se encarnó, que es preexistente, es preexistente, divina y eterna. Y esto es muy importante porque el error que está cometiendo Álvaro Torres aquí y que como vamos a mirar en videos siguientes es que es muy problemático y es ir en contra realmente de lo que están pensando los escritores y de lo que pues la Biblia enseña. Entonces, lo que
en realidad estamos hablando de Romanos 9:5, es que el Hijo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. El Hijo no es la naturaleza humana, hago énfasis en eso porque es lo que los universitarios piensan, sino que el Hijo asumió una naturaleza humana, porque el Hijo es Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo mismo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el Hijo preexistente y eterno, que vino y asumió una naturaleza humana. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es muy importante porque los universitarios piensan que este texto les apoya a ellos, porque dicen, ve, sí, el Hijo es lo que nació de María. No, eso no es lo que está diciendo acá. Aquí está diciendo que la manera en la que Dios envió a su Hijo fue nacido de mujer. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no todos los hijos nacen de mujer? Y más, especialmente en el tiempo de Jesús, donde quizás no habían otras cosas como hoy en día, pues hay incubadoras y donde pues se puede de alguna manera ayudar al crecimiento de un ser, de un niño, de un bebé, pero en este tiempo claramente es más enfático que hoy quizás en día pudieran haber en algún sentido algunas excepciones, pero en este tiempo es evidente y es hasta el día de hoy todos los niños nacen de mujer. Entonces, ¿por qué Pablo está mencionando esto acá? La única manera de que esto tenga sentido y que sea necesario que Pablo lo mencione es porque este hijo es diferente a todos los hijos. Este hijo claramente es el hijo preexistente y eterno, es aquel que es Dios también, que tiene la naturaleza divina, y por eso Pablo dice que Dios lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en la mente de Pablo vamos a mirar que no hay un Jesús que sea padre e hijo de sí mismo, sino vamos a mirar que hay un hijo que es divino, que se encarnó, enviado por el Padre. No quiero hacer estos videos tan largos, entonces vamos a dejar este primer video hasta aquí. Como les he dicho, en realidad la conferencia o el fragmento de la conferencia que he tomado dura 30 minutos. Aquí apenas hemos ido a los 3 primeros minutos, pero vamos a ir así, vamos a ir mirando cada argumento y vamos a ir comentando. Si hay alguna pregunta de lo que se ha dicho en este video, puede dejarlo en los comentarios. Les invito a todos para que puedan reaccionar, comentar y compartir este video para que sea también pues de edificación para todos nuestros hermanos. Esa es como la finalidad de este proyecto, de este grupo en el que estamos. Recuerden que no solamente debemos de tener fe, sino que debemos de tener fe en la verdad. El Señor les bendiga.